La mujer del cenote de la bruja, enviada por Juan Carlos Sima, desde Playa del Carmen, Quintana Roo. Hola Dan, mi nombre es Juan. Te escucho desde tu primer video. Mi esposa fue la que me mostró tu canal y desde entonces se volvió como una costumbre medio rara, pero bonita. Cuando subes algo, lo esperamos para escucharlo juntos. A veces cenando, a veces en la cama, ya con la luz apagada. Y aunque suene exagerado, hay historias que uno escucha por morbo y otras que se sienten demasiado cerca. La que te voy a contar me pasó cuando iba a la preparatoria en mi primer semestre. Hoy tengo 27 años, pero en ese entonces tenía 15. Yo acababa de llegar a vivir a Bacalar, Quintana Roo. Para quien no lo ubique, Bacalar es un pueblo mágico que queda como a 30 minutos de Chetumal. Es precioso, sí. La laguna de los 7 colores, las calles tranquilas, el calor pegado a la piel, las noches con olor a humedad y tierra mojada. Todo eso. Pero también es un lugar cargado de historias. Y no lo digo por decir. En Bacalar se escuchan leyendas de todo tipo. Gente que ve luces en el monte, personas que juran haber escuchado voces cerca del agua, sombras entre los árboles, cosas que no te cuentan en los recorridos turísticos, pero que los locales mencionan bajito, como si el pueblo tuviera memoria y no conviniera despertarla. Mi familia y yo vivimos en Playa del Carmen. Mi hermana estaba estudiando para maestra en la Normal de Bacalar y yo, como buen morro de 15 años, que cree que ya entendió la vida, quería cambiar de aires. Les insistí tanto a mis papás que al final me mandaron a estudiar allá y a vivir con ella. Y la verdad, Dan, yo era un cabrón rebelde. Patinaba, me juntaba con quien se me atravesara, llegaba a la hora que quería y me valía madres lo que dijera mi hermana. Sentía que por fin estaba lejos del yugo de mis papás, sin horarios, sin regaños inmediatos, sin nadie que me estuviera midiendo los pasos. Mi hermana me decía, Juan, no llegues tarde, aquí no es playa. Y yo le contestaba cualquier cosa, sí, ándale, no pasa nada. Pero sí pasaban cosas, no más que yo todavía no lo sabía. Vivíamos en un conjunto de departamentos chiquitos sobre una avenida conocida como La Costera, justo enfrente de la laguna de los 7 colores. También estábamos justo enfrente del infame cenote de la bruja. Ese nombre, aunque uno quiere hacerse el valiente, pesa. De día la zona era otra cosa. Turistas, lanchas, gente caminando, el agua brillando con esos tonos que parecen editados. Pero de noche todo cambiaba. El mismo lugar se volvía más grande, más solo, más antiguo. Para llegar a donde vivía, tenía que caminar exactamente 3 cuadras rumbo a la laguna desde una avenida cercana. 3 cuadras no suenan a nada. A esa edad, menos. Pero esas calles, de noche, eran otra historia. El alumbrado público no era tan público que digamos. Había postes, sí, pero muchos no servían. Algunas casas dejaban prendido un foco afuera, otras no. La gente acostumbraba a acostarse temprano, así que después de cierta hora parecía que el pueblo entero se había metido debajo de una sábana. Esa noche yo venía de andar en la calle. Desmadre normal de morro, ya sabes, amigos, patineta, risas, perder el tiempo como si el tiempo no cobrara. Cuando me di cuenta ya era medianoche. Me despedí y agarré camino a mi casa. No venía asustado, venía cansado, sudado, con esa confianza idiota que uno tiene a los 15 años, cuando cree que el miedo es algo que le pasa a otros. Las primeras calles estaban oscuras, pero yo ya las conocía. Caminaba viendo el celular, medio encorvado, con la patineta bajo el brazo. Lo que sí recuerdo perfecto es el silencio. No era un silencio normal. Era ese silencio donde hasta tus tenis raspando el suelo se escuchan demasiado. Donde si tragas saliva, sientes que alguien también lo oyó. A la mitad de esas 3 cuadras había una casita con una luz prendida en el patio. Esa luz alcanzaba a salir por la reja y formaba una franja amarilla sobre la calle, como si alguien hubiera cortado la oscuridad con un cuchillo. Yo pasé por ahí. La luz me iluminó completo por unos segundos. Vi mi sombra estirarse, vi el piso, vi las paredes viejas y seguí caminando. Entonces llegó el olor. Primero pensé que era alguna casa, un perfume de mujer, pero de esos dulces que marean. Era un olor a flores frescas, limpio, muy agradable, demasiado agradable, casi hipnótico. Me pegó directo en la nariz y levanté la mirada. No fue curiosidad nada más,
Fue como si el olor me hubiera jalado la cara. Y entonces la vi. A unos 7 u 8 metros venía caminando una figura femenina. Alta, muy alta. Yo calculo que medía casi 2 metros, tal vez más. No caminaba rápido ni lento, solo avanzaba, como si supiera perfectamente hacia dónde iba. Traía algo encima, un velo, una sábana, no sé cómo explicarlo. Le cubría todo el cuerpo hasta los pies, pero era translúcido. Se alcanzaba a distinguir una forma humana debajo, aunque no de manera clara. No pude verle las manos, ni los dedos, ni los pies, ni la cara, nada, solo la silueta, pero el aura era femenina. No sé cómo más decirlo, no era una sombra sin forma, era una presencia con cuerpo, pero sin detalles, como si alguien hubiera dibujado a una mujer y luego hubiera borrado todo lo que le hacía persona. Me quedé quieto, mi cuerpo no reaccionó, ni un paso atrás, ni un grito, nada. En mi cabeza todavía estaba la parte racional intentando resolverlo. Es una señora, es alguien con una sábana, viene de una fiesta. Pero otra parte de mí, una parte más vieja, más animal, ya sabía que no. La figura se acercó. El aroma del perfume se hizo más fuerte. Pasó muy cerca de mí, y cuando digo que pasó muy cerca me refiero a en serio muy cerca. Lo suficiente como para que yo pudiera sentir ese cambio en el aire cuando alguien camina a tu lado. La temperatura bajó de golpe, lo suficiente para que yo tuviera que girar la cabeza siguiendo su movimiento. No me volteó a ver, no habló, no hizo nada. Y eso fue lo peor, porque si hubiera gritado o si hubiera corrido hacia mí, mi cerebro tendría algo de qué agarrarse, pero no, solo siguió caminando con una calma que no era humana. Yo esperé a que llegara a la franja de la luz de la casita. Era mi única esperanza. Cuando cruzara esa luz, iba a verle la cara. Iba a ver si era una vecina o una turista, tal vez. La figura llegó a la orilla de la luz y no la cruzó. Tampoco se metió a una casa, no se agachó. Simplemente se esfumó. Así, como si la oscuridad la hubiera tragado sin hacer el menor ruido. Me quedé mirando el punto vacío. Mi mente tardó unos segundos en aceptar que eso acababa de pasar. Sentí el corazón golpeándome en el cuello, pero mi cuerpo seguía tieso. Luego, el instinto de supervivencia me destrabó las rodillas. Cuando caí en cuenta, ya estaba corriendo. Corrí como si mi vida dependiera de eso. Las 3 cuadras se volvieron larguísimas. Sentía que el aire no me alcanzaba. Llegué a los departamentos, subí la escalera y entré de un portazo. Cuando mi hermana me vio, supo que algo de allá afuera me había tocado. Me preguntó qué tenía, pero no me salía la voz. Esa noche me acosté sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos volvía a ver esa figura larga, cubierta, perfumada, caminando sin prisas y desapareciendo antes de tocar la luz. Lo más raro es que algo en mí me decía que no era hostil. No sentí que quisiera hacerme daño, pero eso no lo hacía menos aterrador. Una cosa es encontrarte con algo malo y otra cosa es, encontrarte con algo que simplemente existe cerca de ti, que pasa a tu lado, no te explica nada y te deja con la duda para siempre. Sinceramente, a veces no quiero ni pensar qué hubiera pasado si me ganaba la curiosidad y daba un paso para seguirla hacia la oscuridad. Porque hay cosas que pasan frente a ti una sola vez y tal vez la única forma de sobrevivirlas es tragarte la curiosidad y quedarte con la duda. Saludos desde Playa del Carmen. ¿Qué hubiera pasado si la seguía? Es la gran trampa de la mente humana. Nuestro cerebro detesta los espacios en blanco, odia los misterios sin resolver. Pero Juan tuvo suerte en su intento. Su instinto lo congeló en el asfalto, porque cuando cruzas esa línea de luz para ver qué hay en la oscuridad, te puedes convertir en parte del paisaje. Dicen que el hogar es el único lugar donde podemos bajar la guardia, donde nos quitamos los zapatos, la armadura y la máscara que usamos para sobrevivir en el mundo allá afuera. Pero, ¿qué pasa cuando la puerta no se cierra bien? ¿Qué pasa cuando sin saberlo dejamos pasar algo que no pertenece a nuestro plano, a nuestra luz, a nuestra familia? A veces, el intruso no es un ladrón que salta la barda. A veces, el intruso entra en forma de envidia,
de una maldición enterrada o de una promesa que no se quiso cumplir. Y lo peor es que una vez dentro, no se conforman con sentarse a mirar. Empiezan a cambiar las cosas del lugar. Empiezan a susurrarte al oído cuando crees que estás a solas. Y cuando te das cuenta, ya no eres el dueño de tu casa, ni de tus decisiones, ni de tu propia cordura. Soy Dan Osorio. Esta noche en Baja Frecuencia, abrimos la puerta a quienes entraron sin ser invitados. Prepárate. A veces, lo que está debajo de la cama no es lo que debería preocuparte, sino lo que está sentado en la mesa contigo. El trabajo que no termina. Enviada por Yossi, desde la Ciudad de México. Todo empezó hace 4 años, Dan, aunque en realidad la semilla se sembró uno antes, cuando entré a trabajar a un restaurante como hostess. No era mi primer empleo, pero sí el primero donde sentí que el ambiente no era solo pesado, sino denso. Desde la entrevista, recuerdo a un tipo, Roberto. Me miraba de una forma que no era normal. Era una mirada pegajosa, como si estuviera tratando de descifrarme por dentro. Cuando entré, él era mesero. Con el tiempo, nos hicimos buenos compañeros. Él se vendió como un hombre separado. Yo, en ese entonces, tenía pareja, pero terminé esa relación meses después. La rutina, el cansancio y el roce diario nos fueron acercando. Empezamos a salir y todo parecía normal, tranquilo, hasta que la realidad me golpeó en la cara. Su esposa encontró nuestras conversaciones, las fotos, todo. Ella me enfrentó. La vergüenza fue mi única salida, así que renuncié. Pensé que ahí terminaba todo. Qué ingenua. La mujer jamás lo superó. Cada vez que Roberto hacía algo o ella imaginaba que lo hacía, me llamaba, me acosaba. Era una sombra constante, pero el acoso telefónico fue solo el inicio. De pronto, mi cuerpo empezó a fallar. Bajaba de peso sin razón, nada me salía bien, relaciones fallidas, empleos que se esfumaban, proyectos estancados. Empecé a soñar siempre con lo mismo y a sentir esa opresión en el pecho. La clásica subida del muerto, pero con algo más. Sentía que me mordían, que me arañaban. Nadie me creía. Los médicos decían que estaba sana, que solo era depresión. Me deprimí al grado de casi no poder levantarme de la cama. Mi mamá desesperada buscó una curandera. Solo con verme, la señora me soltó. Mija, a ti te tienen enterrada. El que te echaron es peligroso, es un trabajo fuerte. Me leyó las cartas y me describió a la mujer, baja, cabello rojo, mucho mayor que yo. Cuando me dijo su nombre, el mundo se me vino encima. Era ella. Empezamos las limpias. Me mandó baños y tés. Al primer baño, mis piernas empezaron a temblar. Perdieron la fuerza y caí al suelo. Mi mamá gritó. Mi papá corrió a ayudarme mientras yo me desmayaba. En ese trance, lo vi. Era una sombra, un demonio negro con ojos verdes, brillante como aceite quemado. Me hablaba con una voz que parecía rasgar mis oídos. Tú no te me vas, tú vienes conmigo. Esa cosa no se va a ir fácil, Dan. Ahora uso collares, lociones, oraciones y he recuperado un poco de paz, pero sé que ella sigue ahí, usando su rabia, su frustración para intentar llevarme. Escribo esto por si un día esa cosa me gana, para que sepan que hay gente allá afuera dispuesta a destruir tu alma solo por un hombre. Dicen que la envidia es el cáncer del alma, pero Yossi nos demuestra que a veces la envidia no se queda en el pensamiento, se materializa, se vuelve un ente con ojos verdes y hambre de vida. A veces el intruso no es un extraño, es alguien que conoce perfectamente el camino hacia tu puerta y sabe exactamente dónde enterrar el dolor para que nunca sane. Lo que enterró la curandera, enviada por Anónimo desde Perú. Prefiero el anonimato, Dan. Soy menor de edad y mis primas escuchan este podcast. No sé cómo empezar, porque suena a locura, pero ya no aguanto la pesadez de mi propia casa. La casa de mi bisabuela siempre me dio mala espina. Vieja, desordenada, llena de cosas acumuladas. Pero el problema no son las cosas, es lo que habita en los huecos. Según mis tías, todo empezó en una Semana Santa. Mi bisabuela contrató a una curandera para una limpia. Dicen que el aire cambió al momento en que esa mujer puso un pie dentro. El ambiente no se puso fresco, se puso helado. Un frío que cala hasta el hueso,
un frío de cementerio. Antes de irse, la curandera enterró un santo en el patio. Dijo que era protección, pero desde ese día, la familia empezó a morir. Tíos jóvenes de 40 o 50 años, peleas, odios, distanciamientos. Ahora solo queda mi abuelo. Tiene 54 y se está apagando. Lo he visto ahogarse en su propia cama, temblar como si tuviera fiebre, gritar de madrugada. Dice que ve a una mujer parada al pie de su cama, una mujer que le jala las sábanas y le canta una canción triste. Lo más raro es que la casa está llena de crucifijos y santos, pero la paz no existe ahí. A veces, las imágenes religiosas te siguen con la mirada. Un día, estaba con mi prima en la sala. Escuchamos que nos llamaban para almorzar. Era una voz dulce, de confianza. Corrimos por el pasillo, pero al pasar por el cuarto de mi abuelo, vimos a una mujer adentro. Nos llamaba. Mi prima se puso a llorar del terror. La agarré de la mano y corrimos a la cocina. Allí estaban todas mis tías riendo y tomando. Ninguna había salido. Ninguna nos había llamado. Lo peor es que nadie hacía nada. Simplemente siguen con su vida como si fuera normal. Y ahora siento que esa misma pesadez está en mi propia casa. Siento que algo me observa. ¿Qué carajos fue lo que esa mujer enterró en el patio? ¿Qué fue lo que esa mujer enterró en el patio? Qué pregunta tan simple pero aterradora a la vez. A veces intentamos curar una casa con santos y oraciones, pero olvidamos que lo que está enterrado sigue teniendo raíces. Y las raíces, mi gente, siempre encuentran la forma de subir, de reclamar su espacio. Pero no todos los intrusos buscan una casa. A veces solo quieren un espectador. Rayito, desde Colombia, nos cuenta algo que le pasó a los 9 años. Algo que le confirmó que los adultos no siempre tienen la razón y que a veces la muerte tiene forma de esqueleto y se sienta a descansar en una mecedora. La santa que jugaba en la terraza, enviada por Rayito desde Colombia. Hola Dan, no soy bueno redactando la verdad, pero esto que vi a los 9 años no se me olvida. Vivía atrás de un hospital. Al lado de mi casa había una pareja conflictiva, de esas que no solo gritaban sino que se golpeaban. Tenían 2 niñas pequeñas. También tenían una terraza amplia con 2 árboles frondosos, donde a veces íbamos a jugar cuando ellos no estaban. Era una tarde nublada, de esas que parecen que van a llover para siempre. Estaba ahí con mi primo. La brisa se movía fuerte. En la terraza había unas mecedoras con ropa recién lavada colgando. No le dimos importancia al principio, hasta que algo como hipnótico nos obligó a mirar. Vimos en sintonía como una figura salía de entre la ropa. Tenía forma femenina, pero lo que me heló la sangre fue su rostro. Era una calavera, tal cual la Santa Muerte a la que tanto le hacen tributos por allá en tu México. La figura empezó a caminar hacia nosotros. No pensamos, solo gritamos. Fue un grito tan fuerte que nos desmayamos. Desperté en mi casa, no sé cuánto tiempo después. Cuando le contamos a mi papá, él no dudó. Buscó a una rezandera. Al día siguiente, encontraron una bolsa pequeña llena de cabello negro, grueso, enterrado al lado del lavadero de esa casa. Durante semanas vi cómo llenaban la casa de humo de tabaco y sahumerios. Los inquilinos se mudaron rápido. Se decía que fue envidia, que el hombre tenía otra familia y su mujer le hizo un trabajo para que no se fuera tranquilo. Lo que sea que enterraron ahí, tenía hambre, Dan, y nos vio. El cabello enterrado en un lavadero, un santo sembrado en un patio, la energía drenada por un acosador. Los intrusos, amigos, no siempre entran por la puerta principal. A veces, nosotros mismos, en nuestro afán de respuestas, de venganza o de consuelo, somos quienes abrimos la ventana. La ouija, el duelo, la envidia, son solo herramientas. El intruso ya estaba ahí, esperando a que alguien por fin se dignara a invitarlo. Gracias por acompañarnos esta noche en la oscuridad. Les recuerdo que este programa se hace con sus historias. Estas historias son las que ustedes nos mandan y si quieren que una de sus historias sea contada aquí, pueden enviarla al correo historias.bajafrecuencia@gmail.com. Espero que puedan dormir,
Pero si escuchan un ruido en la cocina o sienten un frío repentino en la nuca, no se levanten. Mejor déjenlo pasar. Quizá solo necesita un turno para descansar. Soy Dan Osorio y esto fue Baja Frecuencia. Hasta la próxima, si es que logramos mantener la puerta cerrada.